Muy buenas. Motocustom Valencia, versión agosto. Motocustom Valencia es un grupo muy plural. La organización siempre monta eventos súper organizados, valga la redundancia, y a veces también, angélicos periféricos, montamos algo previo permiso de los administradores. Y este fin de semana tuve el placer de disfrutar y pasarlo bien en nuestra ruta nocturna del ritmo. Y bien, y acudimos a la gasolinera como siempre, unos cuantos motericos y alguna moterica para irnos de ruta. Nos íbamos a un garito de Alcira, que se le suponía que era wow del rock and roll, luego fue una mierda pinchar un palo el garito, que no la opción, la oferta y de la forma que llegamos, que si no hubiéramos tenido esa excusa, nos hubiéramos divertido y reído tanto, ¿vale? En fin, allí llegan los motericos, estamos todos, sí. Vicente, ¿lo tienes controlado? No problem, bro. He estado ya mirando la ruta, me vine ayer, pim pam pum, tengo claros los accesos. No iremos por la autovía para ir de tranquis, porque lo tenemos controlado, ¿vale? Sí, salimos, sí. Bien, salgo delante, pim pam pum, pam pem, encarando, bien, enfilamos, ya íbamos por donde teníamos que ir, ¿vale? Carreterita suave, 90 km/h máximo, rotondica, yo mirando el GPS con el ojico, lo tenía controlado, rotondica, y en la tercera hueso me paso la entrada de la rotondica, el GPS se vuelve loco y marca así unos azules y tal, yo digo, ups, tierra, trágame, ya le he cagado. Bueno, pero sigo, poniendo cara de lo voy a controlar. La peña creo que aún no se había dado cuenta hasta que dimos más vueltas que un tonto y pasamos por varios pueblos. Y fue... Y dije, chicos, que me he liado. Vale, la gente, guay, no pasa res, pim, pam, pum. Digo, si os parece, ya nos vamos por autovía, porque si no se nos pasa el arroz. Todos happy, Vale, guay, no te preocupes, pim, pam, pum. Salimos a la autovía, dirección Valencia otra vez, Dios mío. Yo miro ahí, pam, el cambio de sentido, digo, por ahí vamos, controlando, ¿vale? En el cambio de sentido ponía acceso al centro comercial, yo pensé, pues igual no es, y me pasé de largo el primer cambio de sentido, chica, yo ahí hizo digna, pam, y ya dije, oh my god, bien, da igual, en el siguiente cambio de dirección para irnos para allá, porque volvíamos a Valencia, yo digo, a que llegamos otra vez a Los Anzuelos y... ¿Es una risa o no? Bien, y ya vamos por la autovía, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Oye, empieza a colapsarse aquello, había habido por lo visto un accidente, empieza la retención, coches parando, ya estaba allí la Guardia Civil con un pitote que hacía así y tal. Yo vi el pitote, la Guardia Civil, vamos guay, me meto en otro carril sobre todo para no pisar a la Guardia Civil, y se me quedan así mirando como quieren decir, ¿y este? Y yo pienso, me iba bien, tal. Y en eso que comentamos que estábamos paraicos, de oye, nos metemos a la derecha y volvemos a ir por interior porque la retención esta puede durar mucho tiempo. Estaba a mi lado David, colega, glorioso, chaval, simpático, y me dice, ¿saben por qué vas sin luces? Yo digo, ¿cómo que voy sin luces? Me dice, sí, tío, no llevas luces. Digo, hostias, le doy ahí al botoncito y no iban. Digo, mierda. Ahí entendí por qué la Guardia Civil hizo cara de, ¿y este? Vale. En vez de coger la salida, nos metemos allí en la gasolinera. Menos mal que había una gasolinera. Ahí todos los moteros ahí on fire. Pim, pam, pum, tranqui, tío, es el fusible. ¿Dónde están los fusibles? Digo, no tengo ni puta idea yo dónde están los fusibles. Ni lo he mirado. Bueno, quito ahí la tapa de ahí de al lado. Aquí están los fusibles. Pam, ahí todos los másters del universo. Todos llevaban fusibles y todos lo tenían claro. Pues tiene que ser esto. ¿Qué no es pam, pim? Claro, como ya todos pintamos años con la presbicia... Y no veíamos ahí nada, ¿no? Y nadie llevaba las gafitas, creo. Pero bueno, de repente, Joti, yo llevo fusibles. Ahí mirando, yo llevo fusibles. Y bueno, y no salían fusibles y seguramente tenían todos. Pero estaba la gasolinera y la gente decía, en la gasolinera venden, muy bien. Me fui para la gasolinera con el máquina dijo, fusible de tal. Y así, estos, muy bien, para allá. Lo miraron, es el 15, porque sacaron al final uno que estaba fundido.
Es el 15, número 15, sí. Ya hablaremos del número de los fusibles. Metemos el 15. Chica, ya van las luces. Ah, prueba superada. Pero yo ya me había giñado, digo yo, ya no voy delante ni de coña. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pim, pam, pum, pues tenemos que ir por dentro. Y Alberto, otro glorioso compañero, estaba allí con su GPS y tal, y yo le digo, ¿tiras tú? Vale, pues sí, tiro yo. Ahí Alberto, glorioso, nos llevó al CIRA, ¿eh? Muchas gracias, Alberto. Pone el GPS y nos paseamos por toda la huerta valenciana, oiga, por caminicos, a velocidad 40 kilómetros, 30 por hora, y perdíamos peña. Menos mal que estaba David, que iba para adelante y para atrás, el glorioso amigo de antes que me avisó de las luces, y conseguimos no perder a la peña, pero íbamos a 30 huesos y perdíamos peña. Menos mal que en los caminos de huerta es un solo camino, con lo cual conseguirlo al final llegamos a Carlet, y yo hasta le pregunté a alguien que había allí, oye, para ir al CIRA como antes. Bien, va, ahí ya, pim, pam, pum, salimos y llegamos al CIRA. 2 horas después de salir de Los Anzuelos, llegamos al CIRA. Nos reímos, buen rollo, voy a decir, todo el rato empatizamos con el que no acierta o se equivoca. Ahora, eso sí, cuidadín con el GPS, porque lía unas que no, bueno, sí que os lo podéis imaginar. Bueno, y aquí ya os pongo un poco imágenes de la noche, que fue estupenda, y si no os lo contaré todo, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo fue la cosa. Toma. Salió aquí. Mira, cómo los tengo todos aquí. Se le ha fundido las cosas. Se me ha fundido un fusible. Uno que se vea, uno que sea joven. Se me ha fundido un fusible y iba sin luz. Por eso me ha mirado raro una pareja picoletos. El problema es que lo pongas y no se funda. Ese sería el problema. Hombre, ¿por qué se tiene que fundir? Oye, si Porque paramos en otra Ah. gasolinera es raro. Fue el máquina. A por un fusible de 15. Sal de la rotonda. ¿Sal de la rotonda? Hija de puta. Dirígete hacia el suroeste. Luego gira a la derecha. Reventar. ¿Cómo viene? Estamos aquí, todos los moteros aquí en el chino. Lo hemos petado. Es como en casa. Aquí, como en casa. Aquí, como en casa. ¿Hemos petado el chino? El pack 6 de 13.000. Pues nada, lo tenemos todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, bien está lo que bien acaba. Aquí están las moticos de los compañeros. Y ya estamos dentro del chino. Mira, una familieta viendo la moto. Oye, este es el chino en el que estamos cenando, que es el cartel todo reventado. Pero oye, una risa, ¿eh? Aquí nos darán de cenar cualquier cosa, que había aquí lugareños que han dicho que está muy bueno, que está muy bueno. Bueno, aunque no nos intoxiquemos, y ahora nos vamos a meter y vais a ver a la cuadrilla la alegría de la huerta. Vamos para adentro. Mira, 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 mira. ¿Cómo está el patio? Mira cómo está el patio. Y hay unos compañeros aquí dándole, que estaban esperándonos 2 horas. ¿Está grabando? No, es una prueba. Sí, sí, sí. No, yo pedí que lo mezcle con la... Mira, máquina. Lo mezcle con la ensalada. Aquí está David, Guardiola, Oti, Boro, Vince y su peque. Aquí David. Y aquí a Eddie. Hemos llegado. Estamos como cabras. Y el que viene al cuarto baño. Mira, Alberto ahí nos ha llevado ahí a todos. Aviadores retirados. Nos hemos cortado la velada aquí a los pobres. Es que había un par de parejitas y hemos llegado y hemos reventado el local. Igual hemos hecho ahí Para un favor, nosotros. Hemos aquí cogido el local para nosotros. Esta noche cumpliendo y ha dicho, Esto en vez de la ruta del ritmo es la ruta de la pierna, la siguiente. Está saliendo la peña reventada. Mira, Boro. Ahí van saliendo
van reventados de arroz chino, de bolas de pollo, de rollitos de primavera. por la huerta? Nos vamos a la huerta, nos vamos a la huerta otra vez. Así, iremos andando rápido como Rajoy, ¿vale? Estaban tomándose un chupito en el chino. Han pedido ahí.